Un saludo cordial a todos los usuarios del presente aplicativo. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes correspondientes a la Escuela Académico Profesional de Contabilidad tienen el agrado de presentar los aplicativos para cálculo de interés legal efectivo y de interés legal laboral, asignatura Peritaje Contable, dirigida por el docente Dr. CPCC José Renán González García, a cargo de los estudiantes Correa Dioses Yudixa, Estrada Valladolid Gaby, Infante Carrasco Emily. Estos aplicativos permitirán efectuar el cálculo de los intereses que se aplicarán a las obligaciones sujetas a cálculo de la tasa de interés legal efectiva y la tasa de interés legal laboral. La tasa de interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva, artículos 1242, 1243, 1244 según el Código Civil y artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, y se aplica cuando exista la obligación de pagar intereses y no se hubiese pactado la tasa según el artículo 1245 del Código Civil. La tasa de interés legal laboral se aplica a las obligaciones derivadas del atraso en el pago de sueldos y salarios y tiene la característica de que los intereses no se capitalizan, mientras que la tasa legal efectiva se aplica para el resto de las obligaciones y los intereses generados se capitalizan. De forma práctica vamos a empezar a utilizar el aplicativo relacionado al cálculo de interés legal efectivo, la actualización de montos dinerarios capitalizables. Para actualizar un monto de dinero utilizando los factores acumulados publicados por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) se aplica la siguiente metodología. Se va a utilizar como ítems capital o deuda base por actualizar el interés generado por el capital en el periodo, el día de origen de la operación cuyo capital se va a actualizar, el día en que se va a actualizar el capital, es decir, corresponde al día anterior a la fecha de pago, y también el factor acumulado correspondiente tanto al día de origen de la operación como el factor acumulado correspondiente a la tasa de interés del día al que se va a actualizar el capital. Para calcular los intereses generados por un capital C entre el día de origen y el día en que se va a actualizar la deuda, según la tasa de interés correspondiente al factor acumulado que se está usando, excepto para el factor acumulado legal laboral, se aplica la siguiente fórmula. El interés va a ser igual al capital por el factor específico, que es el factor acumulado de la deuda a actualizar sobre el factor acumulado del día de origen de la deuda a actualizar, menos 1. En un caso concreto vamos a suponer que vamos a actualizar la deuda a la señora Carrasco, Rosado, Laura, Isabel. Suponemos que tiene un capital o deuda a actualizar de 12.300. Y bueno, los intereses generados son los que vamos a calcular. Tenemos que el día de origen de la operación sería el 2 del 3 del 2010 y que el día en que se va a actualizar sería el 17 del 07 del 2013. Ahora, para determinar los factores acumulados de la fecha de origen como en la fecha de actualización, nos vamos al siguiente link, damos clic aquí y este automáticamente nos va a redirigir a la página de la Superintendencia de Banca y Seguros. Aquí vamos a ingresar la fecha que vamos a calcular, la fecha primero de origen, el 2 del 3 del 2010, consultamos y bueno, nos da aquí un factor acumulado de 6.08462. Ahora también consultamos la fecha de actualización 17 del 07 del 2013. El factor acumulado aquí en este caso es de 6.55078, teniendo en cuenta que el factor acumulado aquí es en moneda nacional. Estos dos factores los vamos a apuntar y los vamos a registrar en nuestro aplicativo. El factor de origen es 6.08462. El factor de acumulado de la fecha de actualización es 6.55078.
sabiendo que la moneda es en nuevos soles. Aquí automáticamente el aplicativo nos va a calcular lo que es el intereses a partir de la fórmula de los intereses legales efectivos, capital por el factor específico menos la unidad. Tenemos que como intereses son 942.34 y el total actualizado, el capital más interés, es 13.242.34. El siguiente aplicativo es sobre actualización de deuda laboral, tasa de interés legal laboral. La tasa de interés legal laboral, que es la misma que la tasa de interés legal efectiva, es la tasa de interés pasiva promedio del mercado determinado por la Superintendencia de Banca y Seguros. En nuestra legislación, el Decreto Ley 25920 manda que las deudas laborales vencidas se devengarán a la tasa de interés legal, y en su artículo 3 se establece que el interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún daño. El factor acumulado de la tasa de interés legal para actualizar una deuda laboral supone que los intereses no son capitalizados. La fórmula para calcular los intereses de una deuda laboral es la siguiente: el interés va a ser igual al capital o deuda laboral por actualizar por el factor acumulado de la fecha de actualización menos el factor acumulado de la fecha de origen. Bueno, en sí va a ser el capital por el factor específico, que va a ser la diferencia de ambos factores. En un caso concreto vamos a calcular la deuda laboral para el señor Leighton Pardo José Luis. Tenemos un capital y deuda a actualizar. En este caso la deuda laboral es por 2.300. El día en que se origina esta deuda laboral es el 15 del 6 del 2009 y el día en que se va a actualizar la deuda laboral es el 17 del 7 del 2013. Vamos ahora a buscar lo que es a través de este link el factor acumulado del día en que se origina la deuda laboral y el factor acumulado del día de actualización de la deuda. Damos clic y automáticamente nos redirige a la página de la Superintendencia de Bancas y Seguros en el cálculo de tasa de interés real laboral. Aquí vamos a ingresar las fechas. Primero ingresamos la fecha de origen de la deuda, que es el 15 del 6 del 2009. Consultamos. Es factor acumulado, en este caso va a ser en moneda nacional, es 1.71747. Y también consultamos el factor acumulado de la fecha de actualización del 2013. Consultamos y bueno, automáticamente nos sale que es 1.80498. Una vez apuntados estos factores, completamos aquí el aplicativo, llenamos los campos. Aquí es 1.71747 y el factor acumulado al día de la actualización es 1.80498 en moneda nuevos soles. Bueno, automáticamente aquí el aplicativo va a calcular, usando la fórmula de interés legal laboral, el capital por el factor específico. Bueno, tenemos como interés actualizado la deuda laboral del 15 de junio de 2009 al 17 de julio del 2013 por 201.27, mientras que en este caso y el monto utilizado es capital más los intereses, 2.501.27. Estos aplicativos facilitan el cálculo no solamente de los intereses legal y laboral, sino también se pueden adaptar para el cálculo de los intereses moratorios y compensatorios. Esperemos que estos aplicativos nos sean de gran ayuda para el desarrollo y el cálculo de los ejercicios relacionados a los intereses. Desde ya muy agradecidos por sus comentarios y aportes al respecto.